Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. ¡Acción! Cine entre amigos. Conduce Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompaña Mafe Roussel, Sandy Castañón, Antonio del Toro. Producido por Diana Garzón. Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Cómo están a todos? Muy bien. Ay, Feliz bien. de estar aquí. Qué bueno verlos otra Contenta vez. por la película que nos dejaron para este podcast. ¿Por qué está contenta? Pues porque la película estuvo buena. Bueno, es una película de México, aunque cuenta realidades de toda Latinoamérica, pues esta película es de México y se llama Noche de Fuego. Vamos con el intro. Noche de fuego. Una niña desaparece sin dejar rastro en un pueblo de la montaña. 3 amigas crecen juntas, habitan las casas de los que han huido y juegan a ser mujeres cuando nadie las ve. Pero los ecos oscuros de la violencia que acecha se convierten en una amenaza ineludible. Dirigida por Tatiana Hueso, lleva su estreno en el 2021. Noche de Fuego. ¿Qué tal esta película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se aburrieron? ¿Sí la pasaron bien? Ay, a mí sí me gustó. La verdad me entretuvo bastante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le gustó? Me gustó cómo fueron contando esta historia de la realidad que están viviendo muchas personas en México y no, como dices tú, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. ¿Qué dice Antonio? ¿Le gustó? A mí sí me gustó, pero yo cometí el error de verla de noche y no podía dormir. Tuviste pesadillas. ¿Por No, pues, me qué? quedé todo incómodo. Sentiste que te iban a robar. Hay oscuras ahí nomás con la cobija. Pinche mundo. O sea, pero estamos hablando de que Antonio está acostumbrado a ver películas muy tenebrosas, Sí. de suspenso, de sangre, y ahora esta fue la que le asustó, No, Antonio. es que esto es muy real. O sea, fue muy fácil para mí identificarme con la situación y toda la película mantiene una tensión porque desde el inicio te dicen, esto va a pasar. Sí. Esto está ocurriendo en esta comunidad y le va a ocurrir a uno de estos personajes con los que ya te encariñaste. Maffer me dijo que ya le gustó, pero ¿por qué? Pues primero porque es una mirada muy femenina, me parece a mí, y no es la clásica película de narcos, no es la clásica película de balaceras, o sea, contada de esa forma, ¿no? Ujú. Yo creo que toca muchos temas que nos afectan directamente como mexicanos y como bien lo dices, seguramente en muchos más países latinoamericanos, pero particularmente en México, yo que soy mexicana, es algo que he vivido de cerca, ¿no? Desde esos paisajes, desde esas personas, desde ese tipo de infancia, te toca y si te toca te atrapa y te conmueve y te deja esa sensación que yo creo que es la que tiene Antonio, te queda esa sensación de es la realidad Sí. y es duro. Pero dice una película muy femenina. ¿Cómo así? O sea, si hubiera estado hombres, ¿no hubiera funcionado igual la película? Digo esto porque creo que sí se nota que fue hecha por una mujer, que el director de fotografía es una mujer, en la forma de contar la historia. Además tenemos 6 protagonistas mujeres, o sea, 3 personajes con 6 actrices, son 3 de niña, o sea, se divide creo la película como en 2 partes, Sí. 2 etapas, y creo que la mirada sí es muy de mujer, ¿sabes? Porque la cámara es suave, y no nos muestra esta cosa sangrienta, ¿no? La violencia per se. Es una violencia intrínseca que está, como dice Antonio, desde que empieza hasta que termina y te genera esa sensación de ese monstruo invisible, pero latente, que es la desaparición de las mujeres, y ves toda esta desventaja, ves cosas que tienen que ver con los derechos humanos, pero desde la perspectiva de una mujer. O sea, es una madre y es una hija. El papá sale, o sea, no sale. O sea, Pero la los protagonista abandona. de esta historia son las niñas y cómo es el crecimiento de ellas en un lugar pues rodeado de violencia, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si haya una protagonista principal porque yo sentí que las protagonistas eran 3. Sí. Eran como tal las 3 niñas y nos contaban esa historia cruda donde a ellas les toca como afearse, ¿no? Como parecer hombres para que el narcotráfico o los grupos de violencia pues no se la lleven. Entonces empieza con una escena muy cruda que uno dice, ¿qué está pasando acá? Ujú. Están haciendo un hueco en el piso, ¿no? Y la niña la meten ahí, no, sin nada. Esta película tiene muchos silencios y empieza así.
como que esta es la medida de la niña, hacen el hueco, la mamá estaba haciendo un hueco, y yo de una vez pensé, ay, hijo de madre, la van a enterrar de una vez. Esta película empezó rudo, ¿no? Sí. Y ahí vive. Pero, aparte, pero ¿verdad? además, esa imagen de que esa es la primera escena y que tienes toda la razón, es muy cruda, es literalmente su tumba, cómo resuena al final en un texto donde la hija dice, me quieres tener como un gusano, cuando le dice a la Sí. mamá, ¿no? Wow. Entonces, es una conexión brutal de este escondimiento, porque al principio se nota como que las niñas no entienden bien y aparte se ve este tratar de ocultarle a las niñas lo que está pasando. Desde que ella va y se da cuenta y busca a su amiga y no está, y que la vecina le dice solo vete a tu casa y la mamá no les explica, el maestro pregunta, nadie habla. O sea, ese secreto a voces y tratar de mantener a estas niñas, no en el caso de las tres, porque creo que al final, si bien la historia es de tres niñas, la protagonista es Ana y la relación de Ana con su madre, obviamente su entorno y sus amigas, pero en esta mujer que procura cubrirle a su hija el peligro en el que está hasta que tiene más edad. Pero esta película fue desarrollada, bueno, ustedes que son de México conocen más, ¿en qué estado, en qué ciudad? Tengo entendido que se grabó en Querétaro, creo. Porque él se grabó en un lado, pero se pareciera como si estuviera en otro Sí, lado, ¿no? es O sea, bueno, es que tengo entendido, y quizá me equivoque, no estoy seguro, pero que la historia fue inspirada por eventos que ocurrieron en el estado de Guerrero, y la razón por la cual no se grabó ahí es porque no puedes entrar con cámaras. No pueden ok. desarrollar una película ahí simplemente por la violencia, o sea, esa escala de que es imposible grabar ahí, y creo que la película se grabó en Querétaro. Pero esta película está enfocada en el género de ficción, pero no era ficción, ¿o sí? Me Sí. pareció muy real. Quizá Es es ficción. ficción, pero inspirada por cosas muy, muy reales. Y estoy de acuerdo con lo que dice Maffer. Creo que el punto de vista es netamente femenino en cuanto a la película. Por lo que dijiste, aparte también porque hay una sutileza. Si se fijan, en realidad todo es implícito. Nunca nunca vemos los baños de sangre, los charcos así enormes. Todo es implícito, todo es muy tenue. Y a mí lo que me gustó, que generó esta incertidumbre en toda la película, es que, como dices, que le está tratando de esconder la realidad a su hija, pero hasta cierto punto se la está tratando de esconder al espectador, porque no te muestran Porque la nunca crudeza. y aparte nunca. no lo dicen. No lo dicen tampoco, todo es implícito, todo es muy bajita la mano, se lo secretean entre todo el pueblo, pero nadie quiere decirlo porque, o sea, El miedo. el miedo, Es el miedo. y siempre están con esta incertidumbre de quién quién va a le toca? desaparecer Ajá. y a quién le toca. Pero este tema se toca porque la directora como tal lo usa como estrategia para hablar, porque como está muy de onda hablar de este tipo de problemáticas, hablemos del indígena, hablemos de la problemática del campesino, hablemos de... Entonces, oiga, me sirvió para hacer Roma, porque sé que hay gente que trabajó en Roma, entonces vamos a usar este tema, o en realidad sí es una cosa que está pasando en México. Sí, es una Sí, cosa sí, que sí le ocurre. sí Mira, está es pasando. una cosa que no es nueva, que está pasando en Ajá. México desde, Años yo creo atrás. que años atrás, o sea, pero decenas de años, que eso definitivamente no es nuevo. Sin embargo, sé por una entrevista que le hicieron a la directora que a ella lo que le llega es un libro, porque ella es documentalista. Ok. Ella tiene 20 años haciendo cine, pero básicamente 15 de documental. Mm. Entonces le llega ella estaba, incluso ella cuenta que estaba investigando, tratando de hacer otro documental en escuelas rurales. Y entonces ella ya estaba en investigación de campo. Tú sabes que hacer documental tiene más que ver con investigación que con una cosa creativa, porque tienes que estar ahí en vivo y retratar la vida tal cual, ¿no? Sí, y Entonces, para el hacer un proceso es documental, diferente. sí, todo es una película al final, pero hacer un documental sin menos gente, ¿sí? Ajá. Hacer una película ya es mucho más Exacto. gente que Entonces, necesita. En este caso, dice que su productor, el productor de sus demás proyectos, le ofreció hacer la adaptación de una novela. Esta novela cuenta la vida de estas tres niñas y ella comentaba que lo interesante era que dentro de la misma novela vienen demasiados datos, me imagino, periodísticos, con datos precisos de lo que está sucediendo, de cuántas niñas se llevan o de qué ciudades o de qué pueblos. Y entonces ella se pone a trabajar en el guión. Este proyecto, esta película le toma a ella 3 años. Ese es un ejemplo muy bueno porque hay gente y directores y ahorita que han salido más y más directores porque mucha gente cree que, hacer una película yo lo veo como es fácil y dicen, tengo un libreto y ya en 3 meses la grabo y en 3 meses lo edito y en 6 meses tengo la película. No, No es es así. un trabajo de investigación porque se nota que hay un trabajo de una persona que sabe documentar.
y 3 años haciendo guión, haciendo casting, haciendo, o sea, No, bueno. tan solo el guión, ella comenta que el guión le tomó 1 año terminarlo y que incluso no lo podía terminar y lo terminó hasta que consiguió la locación que quería. Esto es decir, escogió la montaña donde iba a grabar, porque locaciones todas fueron construidas. Pero qué Nada de lo que difícil. está ahí fue hecho, todo está construido. Fíjate, y parece muy real. Yo, de hecho, pensaba o creía que era algún pueblo que de ahí fueron a grabar, o sea, las Ajá. Pues casitas, sí, todo sí eso. debió ser un pueblo, pero sí lo tienen que transformar para que parezca otro pueblo de otro lado, ¿no? Ajá, exacto. Y básicamente ella narraba de cómo fue su trabajo en este sentido, porque es su primera vez en ficción. Entonces, en el documental tú no haces eso, porque tomas lo que hay real. Pero ahora ella trabajó con un departamento de arte y ella decía que qué complejo fue todo el proceso para poner en la casa de Ana el moho en las paredes. O sea, se maquilló, se pintó, se trató las paredes para que hubiera moho, humedad, todos los encuadres fueron... O sea, el trabajo de arte estrictamente- fue perfecto. Fue perfecto. Entonces, Yo sí vi algunas imágenes y pensaba, estas imágenes están porque sí. Yo la vi 2 veces, porque cuando la vi la primera vez, como dijo Antonio, yo la vi de noche y me dormí. Ah, yo no me acuerdo. Y después la vi otra vez y yo dije, esto ya lo vi, pero yo estaba analizando y dije, oiga, tiene sentido grabar estas hormigas, tiene sentido, porque en el principio uno dice, bueno, pusieron imágenes conceptuales y ya, pero cuando muestran esas imágenes y ya después uno entiende esas imágenes conceptuales de que las hormigas si se unen pueden llevar esa mariposa tan grande, ¿se acuerdan? Esas Sí, imágenes, la unión. hay imágenes conceptuales muy, muy buenas que si uno la vuelve a ver y la vuelve a ver va a encontrar mucho más, porque creo que en una mirada no uno puedes la ver. pasa y entiende la historia un poco, pero después la vuelve a ver y dice, ah, ya entendí por qué estas imágenes, por qué el trabajo de arte tan arduo, pareciera que no hubieran muchas personas detrás porque la luz se veía una luz tranquila, una luz muy natural, pero el trabajo fotográfico fue muy, muy bueno y dice 10 a 12 horas la cámara en mano, no. Sí, y qué bueno que tocas eso, porque hay veces que uno no se da cuenta de ese tipo de tomas y usted dice, ay, esto están de más. No, pero realmente no. Tiene un sentido, tiene el por qué está ahí. Y mira, sabes que el trabajo de Tatiana Hueso en particular como documentalista también es excepcional. He visto sus documentales y por lo menos los últimos 2, Tempestad, que es la vida de una Pero mujer. Maffer, ¿en serio o es que está lambiendo? No, ¿sabes qué fue? Bueno, porque No, nos es que contó toca decir la tomado verdad, talleres porque con es que ella, he aquí tomado yo talleres noto con que... ella, sí, la sigo en sus pláticas siempre, pero sí vi los documentales. A mí me gusta mucho el documental, pero veo mucho documental americano porque ese es el que ponen como pan caliente. Claro, O sea, ese es el sí, que se produce más. Netflix y donde quiera. Entonces, donde quiera ves. Y yo me encanta ver documentales. Pero fíjate, a pesar de que los documentales, digo, Estados Unidos, estamos en el país de las producciones, aquí es una industria y se hacen documentales como hacer tortillas en nuestro país. De lo que hablas, de estas imágenes conceptuales, aquí en Estados Unidos, si tú ves, por ejemplo, no sé, de presos jóvenes, ¿no? Un documental de presos jóvenes, vas a ver las mismas escenas, las mismas imágenes. mismo estilo, sí. El mismo estilo en todos, Sí. ¿no? Pero tú siéntate a ver Tempestad y siéntate a ver su anterior documental de Tatiana y tú vas a ver el tipo de imágenes que viste en el de hoy. Porque Tatiana, que yo no creo producir nunca, yo como actriz y productora, perdón, lo que ella hace, ella se va a vivir ahí. Ella se llevó a todo el crew a vivir a ese pueblo. Y esos pueblos no es que tengan hoteles para tener a toda la gente ahí guardada. Eso toca transformar todo, ¿no? O sea, tienen que todo el pueblo, imagínense, no sé cuánta gente habría, unas 50, 70 personas o hasta más para hacer una producción así que parece sencilla, pero en realidad muchos de esos actores parecían gente de ahí. No porque no hicieran bien el papel, sino porque lo hacían tan natural y trabajar con los actores así naturales y con animales, porque había muchos animalitos a los lados. Yo no sé, pero bueno, vamos a hablar de varias escenas. Esa escena de la vaca en la cama me pareció espectacular. Sí, sí. Yo me imaginaba porque yo la veía y yo veía que hasta el camarógrafo se asustó porque cuando la vaca se cayó, no creo, bueno, este es el momento en que la vaca se va a resbalar, ¿no? ¿Se acuerdan que la vaca se resbaló? Sí. Y la cámara hizo así, como que eran unos niños actores de una ciudad como principal, no hubieran aguantado, se asustan, pero estas niñas como que ya estaban acostumbradas. De hecho, Tatiana lo dice. Tatiana dice que se tomó 1 año, fíjate, 1 año de guión y no lo podía terminar hasta que no encontró la montaña que ella necesitaba. Y luego tomaron 1 año para el casting.
porque justamente ella comenta que como directora no se podía imaginar a 3 actrices niñas de ciudad caminando descalzas o aventándose al río de agua fría o caminando entre animales. Entonces ella decía que simplemente nunca lo pudo ni siquiera concebir, o sea, no lo podía ni planear. Entonces el casting se fue a buscar a personas naturales de ahí, y de ahí fueron etapas y etapas hasta que encontraron a las niñas, porque además tenían que hacer match con las de la siguiente edad. Había una diferencia porque era de como edad. 5 años, 5 ¿no? 5 años más. Entonces dice que ese proceso de encontrarlas, de decidir quiénes eran al final, tomó también un año. ¿Y a usted sí le pareció muy bien el casting? ¿Qué dicen ustedes Pues, del casting? No, sí, las niñas se parecían bastante, tanto cuando pues, crecieron, eran igualitas. Pero el trabajo emocional, yo creo que, ¿sabes que nunca leyeron el guión? Nunca les dijo a las actrices naturales el guión ni nada. Les pusieron un coach y fueron trabajando sobre la marcha. Y a mí me parece eso, que es como el primer paso que da Tatiana Hueso en este sentido, porque uno como director o como actor de teatro está acostumbrado a trabajar con actores. Entonces uno busca pues que el actor conoce la técnica, que tú te vuelves un poco menos responsable de estar siendo su sombra, porque hay un trabajo que hace el actor. Pero en este caso con personas naturales no lo hay. No pueden buscar en su pasado. Entonces ella comenta, hay algo que yo no coincido, pero ella lo hizo en esta ocasión, es que buscó personas que tuvieran ya en su bagaje personal situaciones o pudieran recurrir a sus emociones. Particularmente nosotros lo conocemos como el método, ¿no? El recurrir a tus emociones como actor, acting method. Pero Mafer, deja hablar a Antonio, porque es que Antonio está... Tú por mí síguele, está muy bueno lo que está diciendo Mafer. Hablando de estas chicas, pues el ponerlas en situación con coach y esperar a encontrar estos momentos. Ella en una de las clases que yo tomé con ella habló específicamente del proceso de cortarles el cabello y de esa escena tan fuerte. No, a mí esa escena, si a mí me hubiera tocado esa escena, yo no la hago. Si me dicen, le toca cortarse el pelo, digo, no, ay, no, por Juanito, favor. su cabello. Oye, Juanito, como leí en el periódico que George Clooney rechazó hacer un comercial por $35 millones con un día de trabajo y pensó que no valía la pena. Es que la parte para las mujeres y bueno, también para los hombres, cortarse el cabello y esa escena cuando ella le empiezan a cortar el pelo sin decir nada, porque la niña no decía nada, ¿no? La primera niña no decía nada, simplemente le cortaron y con la excusa de que tenían piojos. Sí, no, creo que porque aunque supuestamente en la escuela les iban a pegar los piojos, algo así. No, díganos la verdad, Antonio, ¿usted usa ese look por eso? Sí, no, esos son garrapatas, no es cierto. No es por eso, pero... no, pues no es por eso. No es por eso. No es por eso. No es por eso, no es por elecciones, calvicie, es otra cosa. Esta nos llevaban varias historias, uno de las niñas y otro nos mostraban cómo alrededor de estos pueblos se hace explotación. Uno, porque es un pueblo rodeado de amapola, ¿no? De cultivos de amapola, de una flor tan bonita, que en Colombia hay muchísimas. Y la mayoría de gente de ese pueblo trabajaban como raspachines. Nosotros les decimos raspachines, los que raspan estas flores para sacar el líquido para hacer pasta de coca. Entonces, esa realidad nosotros en Colombia todavía la seguimos viviendo, pero fue muy, muy fuerte en los 80s y en los 90s, donde a las niñas se las llevaban simplemente por ser niñas, los narcotraficantes las usaban y después las usaban como trato de blancas. Entonces vi un poco del libro y el libro también habla mucho de eso, de la ventaja de nacer fea en México. Sí. Porque la mujer bonita, la niña bonita, termina en lugares donde no debía estar. Claro. Entonces tratan de afearlas, ¿no? Tratan de escoger, y el casting de escoger una niña con labio leporino, de escoger ese tipo de niñas, fue muy especial. Sí. No escogieron a la primera que llegó. Y como en el punto que tú dices, cuando les están cortando el cabello a las niñas, hasta ellas me preguntan, ¿y por qué a esta María? A María no le cortan el cabello. Porque tenía su condición esa. O sea, entonces Mafer y Sandy hubieran perdido ahí. Ay, gracias. Todo eso para echar. Gracias, sí, menos mal no se la robaron de niños. Se vinieron para acá. No, gracias a Dios no nacimos bueno, yo no nací en un pueblo así, pero si hubiera nacido en un pueblo así, igual, quién sabe, ya no estuviera aquí. Es que parte del problema que se muestra en esa película, o sea, si te fijas, es la impunidad. O sea, en ningún momento ves
agente policíaco, nada de eso. Los únicos que ves ahí son militares que están protegiendo a los doctores que están ahí únicamente en ese día, y ya cuando se van la gente se queda a su suerte. Y también, y pasa mucho también en mi país, a los militares también se les tiene miedo. Claro, si te fijas, a mí lo que me encantó cuando abre la película es de que ves esta escena de hombres armados y luego ves otra escena después de hombres. Nunca sabes quién es quién, no sabes cuándo es ejército, no sabes cuándo es policía federal, no sabes cuándo son narcotraficantes, no sabes cuándo son Y sabes nadie. que no importa O sea, cuál, en cualquiera realidad podría no importa quién. abusar de alguien Sí, o Claro, o sea, matar a porque alguien. ya es implícita la violencia sistemática que existe en esas regiones, y no importa quién es. O es agente de gobierno, no importa. O sea, Sí, la o sea, violencia sí, ya no prevalece. y aparte también tú ya no sabes, hay veces hasta misma, bueno, yo he escuchado casos de que los mismos soldados de México Ujú, entran a los pueblos y se llevan a las jovencitas. claro. No, sí pero pasa. Y Entonces por ya eso no se empiezan a sabe. crear los paramilitares Sí. para Exacto, defenderse para contra la defenderse. guerrilla o contra los militares. Y terminan siendo peores porque esa Claro. historia es una historia repetitiva en toda Latinoamérica. Ujú. Y entonces los niños, porque me gustó mucho esta película, porque cuando la empecé a ver, yo dije, hay otra historia de narcos, otra historia de desplazados por la violencia. He visto varias aquí, novelas, en Colombia han hecho novelas, desplazados de violencia, La Niña, hay una película, hay unas novelas que se llama La Niña, donde muestran todo eso. A mí me gusta mucho. Entonces, yo dije, bueno, va a ser muy parecida, pero esta tenía una perspectiva que eran desde los niños. Entonces, yo dije, van a haber escenas donde están los narcos peleando. Nunca vi una escena. Sí hubieron sonidos Claro. donde nos mostraban. Y Que algo van a haber pasaba. escenas donde los militares van a pelear. No, mostraban lo que sentían los niños desde ahí. Sí, y luego aparte, perdón, y luego cuando ves a este niño que está trabajando con ellos y le empieza a agarrar el amor a las pistolas, y cuando crece ya ves que tiene una pistola que les robó, y esas escenas, como dices tú, ¿no? Desde chiquitos, ellos mismos les ponen el ejemplo de cómo tienen que ser cuando crezcan. Y Si qué, no eres y qué- y sicario, qué si no escena eres tan narco. brutal, ¿no? Cuando iban ante Sí, los mineros. sí. La fotografía que había tan brutal. No sé si esa explosión fue pensada para la producción. Yo creo que ellos esperaron, bueno, va a haber una explosión de minera. Es posible. Esperemos. Pero si fue pensada para la producción, wow, increíble esa Sí. toma de la explosión. No, Sí, todo fue planeado. Ella dijo que justamente, que a mí esa escena, por ejemplo, de los mineros, pues es también algo que llegan, que les quitan las tierras para hacer minería, ¿no? Y que todo fue, pues sí, efectos especiales, que ella trabajó con un crew de más de 100 personas Wow. y que ella todos sus demás proyectos han sido 7 personas. Entonces, Wow. para ella dice que fue este proyecto, por eso tomó No, eso es enorme. 30 ¿Cuánto años, tiempo? fue muy grande. Y además, no sé si 3 años, vieron, sí. 3 años, qué cantidad de aportaciones de producción se hicieron. Ese trabajo pasó por Sundance, pasó por muchísimos laboratorios y por muchísimas cooperaciones de producción para hacer cine. O sea, no fue un trabajo, no fue como dices tú, ¿no? Ay, voy a hacer mi película y en 3 meses la filmo y en el próximo mes la saco, ¿no? O sea, fue un Pero esa es Año la que viene primera saca el película Oscar, de ¿no? ella de de ficción. ficción. Y sin embargo, yo creo que sí es y que ojalá a mí me gustaría, porque es el estilo y es la marca personal de ella, justamente esta parte contemplativa y no decirte nada y tú lo descubres, ¿no? Porque no te dice nada de las minas, porque no hay un texto que te cuente, ¿no? Lo que está pasando, pero lo empiezas a deducir junto con el personaje y yo creo que eso es parte de la huella que te deja, ¿no? Sí. Y bueno, por alguna razón tiene el premio le dieron el premio en Cannes, fue Fue mejor película en Cannes, ¿no? Cannes. fue sí, reconocimiento especial para Sí, y yo- Y Cannes. dicen que 10 minutos estuvieron aplaudiéndola a ella, ¿no? O sea, es una cosa... Sí, y la cuestión esa que dices un poco también de la forma en que se presenta, que vas descubriéndolo junto con el actor. Pero lo que me gustó de esta película, volviendo un poco a esta cuestión de la violencia, ¿no? Es que, por ejemplo, ves una película de una guerra y anticipas que va a haber una batalla, que va a haber la balacera, la sangre, ahí va un güey recogiendo el brazo, alguna cosa así. Pero en esta película te muestran las otras personas, ¿no? La gente afectada, no tanto los partícipes en estos conflictos violentos. Y es lo que es parte de lo que es tan original de esta película, que lo vives desde el punto de vista de una persona que no participa en este conflicto y no puede hacer nada. O sea, es una cuestión de que se siente la gente incapaz de protegerse a sí mismo. Impotente. Exacto, impotencia es la palabra correcta. Pero lo lindo, me parece a mí, y ella lo menciona muchas veces, del trabajo que quería hacer anterior a esta película, antes de que le dieran esta novela, fue que ella estaba buscando hacer un proyecto documental acerca de las escuelas rurales y dice que está conmovida y tocada y me identifico completamente con ella porque tiene una hija de 9 años, que cuando empezó a hacer esta película la niña tenía pues 6.
Entonces, que ella estaba muy involucrada en temas que tienen que ver con niños. Y a mí me pasa igual. Y ella habla del proceso creativo a la hora de escribir esta película y por eso la visión, dice que las conversaciones que ella veía en su hija, la relación con sus amigas, es lo que está en esta película. Esa es la parte emocional, la parte que aporta ella de cómo se ha empapado de este tema, justamente porque es la etapa, el proceso en el que está viviendo. Y justamente a mí en el proceso creativo me pasa igual. Ella nunca había hecho un guión para un proyecto de ficción, que tú sabes que todo es creado. En un proyecto documental, pues sigues una línea de investigación y tú pones tu punto de vista de lo que vas a contar. Hay un guión también, porque también hay un guión, pero es diferente el abordaje. Y en este caso, para ella, cuando ella desmenuza el enfrentarse a esta novela, cómo la atrapa y cómo quiere contar o poner la cámara, en este caso, pues muchas veces la cámara, desde el punto de vista del director, la pone en un personaje y en este caso la cámara está a partir del punto de vista de las niñas, ¿no? Y por eso vemos toda esta... ¿Hay escenas, ustedes creen que hay escenas que sobraron o hay escenas que faltaron? Porque hay escenas que uno se pregunta, la niña está fritando un huevo, ¿sí? Creo que estaba fritando un huevo y uno dice, ¿pero qué pasa ahí? No pasó nada, o sea... No, pero es que es parte de mostrarte esta cuestión que te digo de la incertidumbre que está constante ahí. Porque toda la película yo me la pasé, ok, está friendo un huevo. Ahorita van a llegar los narcos, van a llegar los del gobierno. Y va a dejar el huevo tirado. Va a dejar el huevo tirado, sí, y tú vas a quedarte ahí nomás viendo cómo se quema el huevo, ¿no? Sí, es que no te esperas lo que va a pasar. Eso es lo bonito de esta película, que te tiene con esa... Te mantiene constantemente en ese suspenso, o sea, porque es una película, es un drama, pero tiene este elemento de suspenso en toda la película, porque desde un inicio, en los primeros 10 minutos, ya sabes qué es lo que ocurre en ese pueblo, sabes que se roban a las niñas, sabes que inevitablemente hay 3 niñas, una de ellas va a tener que desaparecer y toda la película tienes ese miedo y cuando por fin llega este momento donde donde surge el nombre, donde están quemando aquel vehículo y todo esto, ya sabes qué iba a pasar y de todos modos te llega eso. Pero ¿cómo hacen los directores para que uno le vaya agarrando cariño a los personajes, claro, ¿no? Porque hay veces uno ve películas y, mataron a este man, bueno, no. Pero uno no quiere que muera el que en realidad le están contando la historia. Y a estos niños no nos contaron en realidad mucha historia, sino nos mostraban cosas que nos hacían sentir muy sí, como entonces las niñas colgadas de la soga y jugando en el agua, y eso uno se recordaba su niñez, ¿no? Donde no había celular, donde las niñas ninguna tenía celular, nada, y uno decía, ay, no, y empezaba uno a agarrarles cariño, y no quería que ninguna se muriera, ¿no? Claro, exacto. Es que estamos hablando de que esta película, aparte del tema político, estamos hablando de una infancia interrumpida, de que ellas están haciendo lo mejor que pueden de tener una niñez y ocurre todo este horror en su entorno y vemos ese punto de vista, o sea, de que se están tratando de poder existir, o sea, toda esta violencia les está robando. Sí, porque hay películas como estas que en todo el momento de sufrimiento, en todo el momento todas las niñas están llorando, pero estas niñas casi no lloraban, estas niñas no, estas niñas disfrutaban jugaban mucho. Y no sé si ustedes jugaron cosas así donde se adivinaban. A ver, vamos a intentar hacer un juego. Entonces, cerramos los ojos. Cerramos los ojos y qué números son. Entonces, qué conexión tenían, sí o no. Era un juego que uno de niño hacía cosas así. Sí. Entonces uno se sentía muy parte de esa película. No, de hecho hasta yo perseguía vacas cuando iba al rancho. Entonces esa escena se me hizo muy chistosa porque yo recuerdo cuando mi abuelo me mandaba que tienes que agarrar las vacas y que que no sé qué tanto va para asustarlas. Y cuando van ellas sentadas en la vaca y que la vaca se les cae, y dije, ay no, si hubiera sido yo hubiera corrido, porque a mí me pasó de que una vaca se regresó y me correteó la vaca a mí. eso me gustó mucho esa escena porque dije, ay qué padre, o sea, me llevó en ese momento. Y esa escena, ¿se acuerdan de esa escena cuando yo iba con la leche y el niño llegó y se la regó? Sí. Yo dije, no, la van a regañar, la van a pegar. Y ella, ay, me tocó devolverme por la leche. Sí, a mí me pasó con mi hermano, pero a mi hermano se le cayó. No, fue la regañada del siglo esa vez. Sí. Pero, ¿sabes? Sí, es que así es. O sea, el hecho de que te enganches con esos personajes es justamente porque viste su entorno. Sí. Y parte de ese entorno es que ella se fría un huevo por las mañanas. O sea, una niña de 8 años viviendo solo con su mamá, sin papá, pues tiene que compartir responsabilidades, como ir por la leche en
la noche y que Ujú. yo no sé, viviendo en ese lugar mandas a tu hija por la leche. La necesidad, O sea, es la necesidad. Entonces, pero todos esos detalles, por eso yo no creo que hubiera como tomas de sobra. Creo que faltó ritmo, tal vez para mí. Creo que en momentos sí se me hizo demasiado lenta, pero tiene mucho que ver con el trabajo de esta directora que ha sido así en el Ujú. documental y que parte de esta contemplación en las tomas. Pero creo que todas No, y las nos ayuda. tomas nos ayudan Nos ayudan justamente a a que, entender. el ejemplo, cuando hay silencios, pero no, o no, ni siquiera silencios, había un trabajo sonoro muy, Eso es lo muy que iba a decir. interesante. Pareciera que no tuviera una música en esta película, pero después uno le pone cuidado y hay un diseño de audio muy, muy bueno con Ujú. cosas de la naturaleza, con cosas Ujú. de ahí del espacio, que no era nosotros que hemos grabado cortometrajes así. Y hay veces decimos, bueno, están los textos, pero no se siente un ambiente. También. Y hay veces cuando están callados, esta directora y bueno, la visión que tenía ella me gustaba mucho porque se sentía que ese espacio en silencio, esas tomas de la montaña, no fueron porque sí, pero tampoco el audio. El audio se notó que tuvo mucha importancia. Me hubiera encantado verla en cine porque sé que Sí. uno en el televisor, verla así a estéreo, no es lo mismo a verla a 6 o a 8 claro. Es que espacios. el audio era casi como un personaje, porque también tienes esta cuestión de que tiene una función doble el audio, ¿no? Más allá de lo que es el ambiente. Te muestra la conexión que se tiene con la tierra, porque si te fijas, la madre enseña, no me acuerdo cómo se llama la mamá, pero le enseña a su niña, a su hija Ana, le enseña A distinguir los a sonidos. distinguir Ujú. los sonidos. ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son estos perros? ¿Dónde están estos perros? ¿De Porque dónde los viene perros, ese ruido? O sea, Ajá. le enseñan a distinguir los sonidos de los animales, de cuáles animales eran, por ejemplo, si era una víbora, sabían distinguir qué víboras eran venenosas, cuáles no. Así que tienen esta conexión con la tierra, pero a la misma vez les ayuda a identificar cuando hay un peligro, porque si te fijas, No, sí, a mí de se niño, desvanece. cuando yo iba al campo, bueno, mi familia como tal es de la ciudad, pero mis abuelos y ellos sí son del campo. Y nosotros cuando íbamos a visitar a la otra generación, ellos nos contaban cuentos de niños, ¿cierto? Pero uno se asustaba un poquito, pero después ya cuando uno crece o ve estas películas, uno dice, oiga, tiene algo lógica porque le decían a uno, ojo niños, no salgan por ahí, cuando escuchan los perros lejos es que el mal está cerca, cuando así nos Ujú. contaban. Ujú, ujú. Y entonces uno dice, era puro cuento del abuelo o del tío O que para quería echarle asustarnos, asusto, ajá. pero no, es que en realidad lo transformaban en una mito, en una leyenda y le decían, si cogen por ese camino se les va a aparecer tal, pero en realidad era porque lo querían a uno separar de cosas que podían ser peligro. malas o Claro. del peligro. Y pero pues, a uno de niño no entendía, uno, ay, mi abuelo, mi mamá sí molesta, Ujú. pero en realidad esas historias las usaban para guardarnos del peligro. Qué buena interpretación que se hizo. Es una forma de dramatizar todo para que un niño lo entienda sin tener que decirle exactamente de qué es de lo que se esconde. Sí, sí, sí. A mí O sea, también eso me pareció porque también mi abuelo nos contaba así, ¿no? Nos íbamos al pueblo y era, si te vas en ese camino, pues es que se oye el río, quiero ver qué es, y estaba de noche y empezaba, si sigues ese camino se te aparece el duende y los niños desaparecen. No, Ujú. hombre, que voy a ir hasta allá abajo, no vaya a ir a desaparecer. Sí. Y luego aparecen en otro lado y con otra familia, no, hombre, qué miedo, pero justamente Pero cuando no vayas a estaban meter- borrachos le decían, no, hermano, hoy me traje esto. No, Me pero usted trae me dijo una que no iba por cerveza. allá, ¿no? Está por el río, ya vas todo derecho. Allá hay duendes, tío, allá hay Ahorita. duendes. No, pero muy buena esa, no sé cómo se llama, pero sí utilizar esos cuentos del pueblo, utilizar. Leyendas. La directora tiene un audio, una sensibilidad 360 donde va a visitar el lugar y yo creo que se le van creando historias. Y esta es simplemente una historia, una pequeña historia de un pueblo. Imagínense cuántas historias nos faltan por contar de nuestra Latinoamérica, de todo lo que pasa y de sí. toda la violencia que hemos vivido. Otra escena primordial, no sé si se acuerdan, cuando hacen el riego a los cultivos, pues en Colombia lo hacen mucho para matar todos los Para matar cultivos, todo el veneno. para dañar todo, y justo le cae a la niña. Ah, Sí. sí. Eso casi nosotros no lo veíamos porque uno normalmente siempre piensa que cuando riegan esos cultivos, pues es para matar toda la mala hierba y también matan las buenas cosechas. Sí, pero ten en cuenta que esto era algo que se estaba usando para matar supuestamente todos esos cultivos de amapola. La idea era esa, pero en realidad estaban matando el cultivo de las personas, estaban dañando a los animales y en ese caso que le cayó a la niña. Claro. O sea, es el efecto opuesto de lo que se supone que están haciendo y la gente lo acepta. Dicen, no, pues es que vienen a matar. Y el trabajo de maquillaje cuando se le irritó la piel y todo se veía
Se veía muy real, yo no sé si, venga, irritemos a la muchacha, no, se le veía muy, muy real. Se nota que había un maquillaje profesional detrás, porque no, o sea, todo se veía muy, muy bien. Y como las niñas, o sea, aunque no parezca que las niñas se maquillaban, sí tenían maquillaje para que se pareciera a la niña pequeña A la la grande. Las pequitas, ¿no? Sí, sí. Eso se notaba que había un trabajo muy profesional ahí. Sí, un Y trabajo como estas de- niñas dejan de quitar su feminidad, ¿no? Que dejan, ya no me tengo que preocupar por maquillarme, por ser bonita, pero aún así la belleza de su adolescencia no la pueden frenar. Entonces, frenar eso que cuando crecen, cuando sus cuerpos cambian, eso me pareció muy interesante porque no solo nos contó la violencia que hay alrededor, sino nos contó el proceso de crecimiento de estas niñas y cómo ya cuando les toca, ya no cabía en el hueco. Ya la niña ya no cabía en el No. hueco y Esa ya bolita. le tocaba empujarle y no quería. Esa escena fue muy tensionante. Oh, sí. ¿Qué tal? Yo dije, no, yo ahí pensé ya, y si hubieran matado a la mamá, Yo creo que si le hubieran matado a la mamá, ya hubiera salido. la niña Sí, yo creo Yo- que yo sí hubiera pienso que salido. se vuelve Porque, Nikita. aunque como tú dices, Oh, sí. tenían pues- una aunque de ratito tenían como problemitas, pero se miraba que tenían una conexión muy fuerte. Las No, dos. y hay que tener en cuenta que la mamá era una mujer muy joven. Ujú. Probablemente pues, tuvo a su hija cuando ella era una niña también, ella misma. Y esa relación que tenían conflictiva, o sea, la mamá estaba tratando de hacer lo mejor que podía con los Ujú. recursos que tenía disponibles y en la ausencia del padre, que nunca contestó el teléfono y sabemos que está en Estados Unidos Sí. porque el buzón está en inglés, ¿no? Sí. Sabemos que se vino para Sí, acá. como esos Que detalles, es ¿no? algo Esos que pasa ajá. todo el tiempo. Claro, o sea, esos detalles de audio, ¿no? Que no nos, o sea, sin decirnos dónde está el padre, ya sabemos, sabemos está en dónde Estados está. Unidos y abandonó. A mí, Está me en Los gustó, a mí me Ángeles. gustó mucho esta película porque donde esta película la hubieran hecho 20 años atrás, llegaba el héroe, siempre hubiera llegado el héroe, el man de ciudad y salvaba a la niña y la sacaba. Pasaba. Sí. Vimos Pues sí. novelas, Claro. vimos Claro. películas que son así, Claro. donde normalmente esta película va a llegar el héroe de la ciudad, donde el niño se enamora de ella, del niño de un rango superior económico y la saca, ¿no? O Yo incluso dije, el niño ojalá de no la dañen, pistola. ojalá no pase eso, ojalá no. Sí, porque pasa eso. Fíjate, hasta pudo haber sido como el niño ese que trae la pistola que le está enseñando a disparar. Sí, ahí lo hubieran transformado en una novela y la hubieran embarrado, pero no, menos mal no se fueron por ahí, menos mal la No. sensibilidad de la directora escogió muy bien y hizo que ella misma fuera su redentora, ¿no? La mujer no necesitó de un hombre como el papá para poder salir adelante, lo intentó, pero no Y salió. proteger a su hija. Y no le agarraba no le agarraba el internet, la señal, y esa escena me gustó mucho porque se veían los celulares. Todo, ¿Así? sí, la Todo el mundo gente igual, buscando un lugar donde Cómo busca, y la conectarse, ¿no? fotografía o sea, la que dirigió esa fotografía fue muy, muy bueno porque se veía la iluminación de cada celular como buscándole, es excelente. Sí, esa escena me gustó mucho, me recordó mucho el documental que vimos Maffer y yo, de I Ajá. Want to Study. Sí, sí. Me encantó esa escena. ¿Cuál es el documental? Es un documental que tuvimos en el Festival de Cine Ah, ok. y de hecho se llama I Want to Study y toda esta gente que son igual, que viven en pequeños lugares, Valles, ajá. tienen que subir a la montaña a Para buscar la tener señal internet. para poder estudiar, Acceder. acceder a la escuela o hacer sus tareas. Sí, y porque todo. con lo de la pandemia, que se Ujú. volvió todo por Zoom, no podían ir a la escuela, pero tampoco podían conectarse porque no tenían. Y entonces con nieve, frío y bajos recursos, suben los chiquillos con un teléfono para tomar la clase, Wow. pero tenían que tomarla en la montaña, contra el viento. O sea, no podía subir la mula. Ellos tenían que subir caminando y Sí. ahí veías Wow. 3, 4 niños que quieren estudiar, por eso se llamaba I Want to Study, porque con las inclemencias del tiempo iban a escuchar a su maestro en Zoom Ujú. hasta la montaña, ¿no? En este Y caso, aquí pasaba lo muy mismo. parecido, No porque tienen el teléfono aquí abajo y- donde hubiera, no sé, en realidad no sé qué año fue esta película como tal, porque en medio de la pandemia las películas se transforman, ¿no? Y entonces no puedes salir, no puedes hacer tal cosa. En esos pueblos yo no creo que la pandemia llegó así, no puedes salir, ¿no? Porque tiene que sembrar, si no, no vive. No, y es una cuestión aquí también de que están tan separados de todo, tan aislados de todos. O sea, estamos hablando de que la niña, antes de que le hagan su operación, o sea, tenía como 9 años, 10 años cuando se la hicieron por fin, y era cuando por fin llegó el doctor, Ujú. que tenía que ser, si no iba ese día, ya no le tocó. Ujú. Y yo pienso que ese es como uno de los otros temas de esta película, ¿no? Que es el abandono, de que, o sea, simplemente la sociedad, el gobierno tiene a estas personas completamente abandonadas. No, y si la historia, por Es ejemplo, verdad. de los maestros, ¿no? Que dice ya, oiga, mi hija ya tiene 13 años y no puede terminar la primaria porque cada vez que viene un maestro no termina el ciclo escolar,
¿Por qué? Porque no pueden estar ahí porque les piden dinero y los maestros no van a pagar y entonces mejor se van por miedo, ¿no? Entonces nadie quiere quedarse en esos pueblos. Y son pueblos que no es uno, tenemos montones así, en México por lo menos, de migrantes que se van los hombres a trabajar al otro lado, probablemente por el tipo de educación que tenemos y cultura, pues se queden y a lo mejor les mandan dinero un mes, un año y después hacen su vida acá y se olvidan de la familia allá, pero es cultural de que durante los últimos 60 años o más que emigran los hombres, se quedan las mujeres, los abuelos, como los esto ancianos. se vuelve una bola de nieve de problemáticas y de historias, porque cada inmigrante y cada persona desplazada por la violencia tiene una historia diferente, porque usted tiene su tierra, ¿no? Y esa tierra le tocó salir por salvar su vida, y entonces la agarra a otro, pasa mucho en Colombia, la agarra a otro, paramilitares, guerrilla, lo que sea, y ok, ya tenemos esta finca y sabe que se la vamos a vender a otro. Y entonces se la vendo a Maffer, y Maffer compra esa finca, ya es mía, pero se la vendieron los paramilitares. Y la compró en tantos dólares, ok, ya tengo mi finca, se acabó, ya hay paz, y entonces ya los que fueron desplazados vuelven, oiga, esa tierra era mía, y entonces ¿de quién le pertenece? Entonces la tierra ya se vuelve dueña de 3, 4 personas. ¿A quién le pertenece? Si yo sí pagué, Maffer sí pagó por esa tierra bien, y el otro le pertenecía antes de que hubiera violencia. Entonces la problemática se crece, y cuántas historias nos faltan por contar de esto. Algo malo debe tener esta película. No todo puede ser bueno, es un 10 de 10. A mí sí me gustó. No, Mira, a mí me gustó mucho, pero la verdad no le encontré, cuando la vi no le encontré nada que me saltara así que dijera, uy, esto está muy mal. O sea, no, la verdad no le encontré fallas. Todo fue perfecto. Dentro de lo que se muestra en la película, pienso que sí. Creo que está muy bien desarrollada en todos los sentidos, en cuestión de audio, video, actoralmente muy bien. El guión es muy bueno. Yo creo que lo único que tiene malo esta película, no como tal la película, sino en el proceso de hacer una historia visual, una película, pues hay muchas buenas historias, pero ya después de la postproducción es donde muchas buenas historias se mueren. Entonces, esta película nunca la vi en cine acá. Sé que en México estaría mucho, pero internacionalmente esa es una gran problemática, y no es problema de la película, es de la distribución como tal, donde esta película pueda llegar a otros países en todos los cines. Sé que estuvo en 100 cines en México, pero no sé cómo, porque el trabajo que hubo, no se puede recuperar todo el dinero que se invirtió. No, definitivamente. Además, como cultura, México, digo, el 96% de las producciones que se ven son extranjeras, ¿no? Y el 4% de las mexicanas, y pues no están ni siquiera en todos los cines. Luego se atraviesa también el estreno, todavía tenemos secuelas de la pandemia, pero tal vez haya más exhibiciones en el futuro, porque creo que es una película que están buscando que sea competidora para el Oscar por parte de México. Entonces, una vez que se expande de esa manera, pueda llegar a cines, por lo menos aquí, en Estados Unidos, probablemente después de que sea candidata, sí lo es, ¿no? Siempre me preguntan, pero recibo mensajes de, oye, ustedes hablan de muchas películas, pero no sabemos dónde la encuentran, porque nosotros pues, las vemos en diferentes plataformas. Entonces, esta la encuentran en Netflix. Ahorita lleva, pero no creo que dure siempre. Estas películas duran una temporada y la quitan. Entonces, si está viendo este podcast, si lo está escuchando, vaya y la ve. Si no la ha visto, entonces disfrute una buena película. No es una película para estar metido en el celular, no es una película para que estuvieras, es una película para estar viéndola, porque si no se pierde, si no después va a decir, oiga, ¿qué pasó? Esta niña que me cambiaron a la niña. No, tiene que estar metido, tiene que estar concentrado, y va a disfrutar de una gran película. Creo que nos gustaría esto de ver películas de este estilo. Hay que, ¿cómo se dice? Hay que acostumbrarse, porque no es de educación, sino es de como de acostumbrarse a salirse de lo comercial, porque esta es una película independiente, no es una película, aunque tiene mucha gente trabajando detrás, no es una película que... Sí, es una película de corte festival, ¿no? O sea, de una mirada muy particular de una cineasta, y de estas películas que podríamos decir llevan la firma, ¿no? de alguien. Es una visión que difícilmente se vuelven comerciales y éxito de taquilla, pero... Dijo, es una película que vale mucho la pena ver, y que si nos toca el corazón, yo creo que a muchos, o sea, mucho. No, y que la gente, que como dices tú, que está abierta, que solamente está acostumbrada a ver productos que son comerciales, que se dé la oportunidad de ver este tipo de películas, porque yo voy, hay como la de el
el ejemplo de ese señor que te dije que me había quedado dormida de esta película. Se me olvidó. ¿El Ciudadano Ilustre? El Ciudadano Ilustre. Sí, sí, sí. Para mí esa película al principio yo la tuve que ver 2 veces. Al principio me quedé dormida y dije, qué aburrida película. ¿Por qué Juan me puso a ver esto? Pero cuando le di la oportunidad y la seguí viendo, me gustó. Entonces, esta película vale la pena verla. Mucho. ¿Cuánto le da a Sandy ya para terminar? Yo le doy un 9. 9, no le da 10. No le va a dar 9. Ok. ¿Cuánto le da Antonio? Yo sí lo digo al 10. Ya el 10, no le falta nada. Perfecta. Yo pienso que sí. O sea, logra su meta en todos los sentidos. A mí me encantó. Tiene es un proceso de concientizar también que está haciendo la película sobre este asunto que, o sea, si no eres de México, probablemente no sabes que esto está ocurriendo, pero está haciendo ese trabajo, o sea, de concientizar al espectador. Primera película que, de todas las que estamos viendo en este podcast, que Antonio dice, no pude dormir viéndola. Entonces, No, es que es muy Y real. si vieran las películas que nos Sí, Ay, recomienda, sí, como la casa de Jack, no manches. entonces, si vieran que Antonio es de películas es fuertes, pesado, Sí. es pesado. y esta de- película lo movió. ¿Cuánto le da a Mafer? Híjole, es que van a decir que es por Barbera, pero no, también le doy un 10 porque... pero porque conozco las Ya, demás amiga, producciones de márcale la... a Marfer. Directora, Llámale. por favor. Llámale. No, es porque realmente me gusta su trabajo en documental y ver este proceso para mí fue muy lindo que pasara a ficción y me encantó porque es algo que yo creo que debemos hacer más los que nos gusta el cine independiente. Yo creo que ese cine debe hacerse más. Usted le da un 11. Le da un 2000. 12, ya estuvo. 12. No, Mafer le dan 10. 10. Yo también le doy un 10 porque me cuentan cosas diferentes, porque se atreven a hacer cine diferente y la película en sí es perfecta. En todo lo que, como la vean, va a ser perfecta. El final, ¿les gustó el final? Ya sabía que iba a pasar. Sí. Toda la película lo supe y aún así me caló. Así está de... Sí. Apenas la operaron, se la llevaron. Fíjate, de hecho yo pensaba que iba a ser esta Ana. No, yo ¿sabes cómo supe que iba a ser María? Porque es más cruel que después de que haya tenido que vivir con este problema que tenía del labio. Y la vuelven bonita. Y por fin logra su sueño, porque ella se sentía insegura de eso, Sí. por fin logra su sueño de que de recibir esa operación, después de tantos años de espera, es que es más cruel si le ocurre a Sí. ella. Wow. Y pues eso lo vuelve un mejor final, o sea, porque O sea, le te arde. gustó el final. Sí, porque te duele, o sea, te duele más. Si hubiera sido la protagonista, era como que lo obvio, lo fácil. Pero cuando te lo ponen, cuando es María, la niña después de que le hicieron esa operación, te duele más porque sabes que ella ya sufrió el desprecio, quizá que la gente la tratara mal o por ser diferente. Sufre todo esto y cuando por fin logra corregir este, digamos, defecto, le pasa esto. Sí. Es trágico, Claro. se vuelve trágico. Y luego una escena muy triste cuando ellos se están yendo y tú ves a sus 2 amigas totalmente destruidas. Claro. Claro, o sea, Esa eso es- escena sí. No, esa escena de que se van Sí. en el carro ya desplazados, ya aceptando su realidad, es tenaz y se acaba la película, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Algo para terminar? ¿Están bien ya? Véanla, está en No, Netflix. véanla. Véanla y llámale. Ay, ya. Tatiana, Llámale. aquí. Esto fue Cine Entre Amigos. Espero nos escriban mensajes, leemos todo lo que nos mandan. Síganos en Spotify, en Google Podcast, en todas las plataformas digitales. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Esto fue Cine Entre Amigos. Chao.